Imagínense que entro a mi casa y veo debajo de la ventana un charco de agua. Lo primero que se me viene a la cabeza es que mi perro se ha hecho a mi cabeza de ahora voy a tener que fregar, voy tarde para salir al trabajo y todo ese tipo de cosas. Bueno, finalmente me doy cuenta que es que había llovido y entró agua por la ventana y por eso se formó ese charco. Hay agua debajo de la ventana, un charco de agua, eso es una evidencia, es un hecho que se puede afirmar con absoluta certeza. La conclusión a la que yo llego de manera precipitada en este sentido, de que fue mi perro el que se hizo pipí, eso es una inferencia, es una interpretación. ¿Qué pasa? Que no tiene sustento en evidencia todavía, porque no lo había comprobado. Y esto nos puede pasar en los diagnósticos que hacemos, es llegar a conclusiones precipitadas sin tener suficiente evidencia. Todo diagnóstico en trabajo social es una inferencia y necesitamos llegar a esas inferencias con una suficiente base empírica, es decir, hechos suficientes, comprobados para poder sustentar esas conclusiones. Y este es el sentido de este vídeo que vamos a tratar en el día de hoy. Soy el doctor Jonathan Regalado, trabajador social clínico, y en este nuevo vídeo, en esta nueva entrega sobre la serie de vídeos sobre diagnóstico clínico contextual, vamos a trabajar una habilidad, una competencia esencial que debe de desarrollar todo trabajador o trabajadora social que desee llevar a cabo un proceso de diagnóstico y evaluación que sea claro, riguroso y preciso, es decir, que cumpla con los estándares científicos de calidad. Y este proceso es un proceso de razonamiento, pero que además requiere de una competencia comunicativa, es el aprender a identificar y diferenciar claramente las evidencias de las inferencias, es decir, los hechos de las interpretaciones, las certezas de la opinión o el juicio profesional. Quiero decirles que tan solo con el hecho de separar la evidencia de las inferencias a la hora de nosotros y nosotras comunicar nuestro diagnóstico o a la hora de escribir nuestro diagnóstico en los informes sociales, ya con eso vamos a ganar un 40 o un 50% de los siguientes elementos: de objetividad en nuestro diagnóstico, de rigurosidad en nuestras conclusiones y por lo tanto de credibilidad a la hora de que otra persona, otro profesional o un tercero pueda acceder a nuestro diagnóstico oral o por escrito. Por lo tanto, separar es una necesidad imprescindible a la hora nosotros y nosotras de razonar sobre las conclusiones del caso, nuestro diagnóstico, o a la hora de comunicarlo por escrito. Uno de los errores más frecuentes en la práctica profesional es comunicarnos mezclándolo todo. Por ejemplo, decimos, la persona percibe de salario mensual 890 euros y paga de alquiler 750, por lo tanto se encuentra en situación económica deficitaria y no puede cubrir la necesidad de subsistencia. Lo que cobra y lo que paga de alquiler son evidencias, son hechos que se pueden afirmar con absoluta certeza. La conclusión a la que yo llego de que existe una situación económica deficitaria y que con eso no se puede cubrir necesidades básicas, esto es una conclusión a la que yo llego en base a un marco de referencia. Por lo tanto, lo que he hecho en una misma oración es mezclar evidencias e inferencias, y esto oralmente puede ser comprensible, pero jamás deberíamos hacerlo a la hora de comunicar nuestro diagnóstico por escrito. A la hora de pensar en el caso también hemos de tener conciencia de que estamos mezclando esas dos cosas. Y si estamos mezclando, corremos diversos riesgos a la hora de razonar de manera sistemática, y esto implica que podemos cometer errores a la hora de establecer y llegar a las conclusiones en nuestro diagnóstico. Una de las principales importancias que tiene, por tanto, aprender a diferenciar tanto mentalmente nosotras como comunicativamente cuando lo explicamos
a otros profesionales o por escrito son las siguientes. Estas son las ventajas. Evitamos sesgos personales y prejuicios, tal como les expuse en el ejemplo del charco de agua en casa y el pipí con el perro. Esto nos puede pasar si nosotros no aprendemos a preguntarnos a nosotras mismas qué evidencia tengo de esta conclusión a la que he llegado. No puedo discernir cuándo es un prejuicio, es decir, es un juicio establecido sin tener evidencia, o cuando es una inferencia profesional, que es una conclusión a la que he llegado cuando dispongo de suficiente evidencia para llegar a esa conclusión. Entonces, el separar nos ayuda a asegurarnos de que no estamos realizando, asegurarnos en un porcentaje. Jamás es posible tener 100% de certeza que no estamos emitiendo sesgos y prejuicios, pero podemos aumentar la probabilidad de no cometer estos errores. Por otro lado, resulta útil separar las evidencias y las inferencias porque nos ayuda a tener un pensamiento crítico y reflexivo. En el momento en el que yo tengo una serie de hechos comprobados e irrefutables y quiero establecer conclusiones, yo o mi equipo, sobre el caso o la familia, poder tener hechos irrefutables o hechos comprobados con absoluta certeza nos ayuda a pensar de una manera crítica y reflexiva y no dejarnos llevar por primeras impresiones. Por otro lado, asegura la objetividad del diagnóstico. Cuando tenemos suficiente sustento empírico de una conclusión, cuanto más sustento empírico, más irrefutable o más sustento tiene esa conclusión a la que he llegado. Otro profesional podrá opinar otra cosa desde otro marco de referencia, pero no podrá decir que la conclusión a la que hemos llegado nosotros y nosotras desde nuestro marco de referencia es refutable, dado que está sustentada en una evidencia fuerte y sólida. Por otro lado, todo esto que les he comentado anteriormente aumenta la credibilidad cuando nos lee nuestro diagnóstico un tercero, dígase un juez, un jueza, fiscal, abogado o cualquier otro profesional. También aumenta la credibilidad y contribuye a una relación de confianza con nuestros usuarios y usuarias, dado que si nuestras conclusiones, nosotros explicamos antes de nuestras conclusiones esa evidencia que hemos recabado de la situación, de su situación, tanto de sus fuentes personales como son sus testimonios, como los documentos o las entrevistas a informantes clave o el acceso a test, escalas y cuestionarios, pues esto aumenta la confianza en el usuario o en la usuaria que nuestra conclusión es fiable y contribuye al trabajo de equipos profesionales, tanto con otros trabajadores y trabajadoras sociales como cuando nos comunicamos con otras disciplinas, dado que el hecho de que expongamos primero las evidencias que hemos recabado y posteriormente comuniquemos nuestras conclusiones genera esa confianza, dado que está basado el argumento en hechos que se pueden afirmar con absoluta certeza. En este punto resulta entonces procedente diferenciar a qué nos referimos con evidencias e inferencias. ¿A qué nos estamos refiriendo? Las evidencias son hechos que se pueden afirmar con absoluta certeza. Si se puede afirmar algo con absoluta certeza, por ejemplo, que alguien percibe 900 euros o $1000 de salario por su trabajo mensualmente, esto es un hecho que se puede afirmar con absoluta certeza. El respaldo estaría en una fuente documental que se llama hoja de salario o nómina. Que la persona afirma que no busca trabajo porque con su edad nadie le va a dar trabajo, eso es una evidencia. La persona afirma, ¿sí? Yo como profesional puedo concluir o no, coincidir o no con la opinión de la persona usuaria, pero lo que es irrefutable es que la persona dijo que no busca trabajo porque cree que no le van a dar trabajo con su edad. Estos son hechos que se pueden afirmar con absoluta certeza. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos,
esto que estoy describiendo, esto que estoy viendo o escuchando en la situación, otro profesional opinaría lo mismo, es decir, describiría lo mismo. 10 profesionales describirían lo mismo, coincidirían en el mismo hecho, es decir, que Carmen cobra mensualmente $1000. Sí, no hay duda. Nadie opinaría que cobra 1001 o $999 porque en la hoja de salario pone $1000. Entonces es un hecho que se puede afirmar con absoluta certeza. Los hechos que se pueden afirmar con absoluta certeza, la evidencia, los seres humanos la captamos, los trabajadores sociales la captamos a través de los sentidos externos, es decir, la vista, el oído y lo que leemos, que al fin y al cabo es a través de la vista, principalmente los sentidos de la vista y el oído. El olfato no es un sentido fiable para captar la evidencia y tampoco el razonamiento. Los sentidos externos, vista y oído principalmente. De este modo, nosotros y nosotras como profesionales, a la hora de elaborar el diagnóstico, a la hora de hacer el estudio del caso y luego elaborar las conclusiones, para poder saber cuál es la evidencia, hemos de fijarnos en aquellos que hemos visto, oído o leído sobre el caso. Lo que hemos visto, oído o leído sobre el caso. No lo que pensamos sobre el caso. Lo que pensamos sobre el caso son inferencias. Y a este nivel, pues podemos aproximar una definición de la inferencia. La inferencia, por contraposición a la evidencia, no es un hecho que se pueda afirmar con absoluta certeza. Es una interpretación, una deducción o una conclusión a la que llega el profesional a partir de la evidencia. Es decir, una inferencia siempre tiene como base la evidencia suficiente. Si no hay evidencia, nunca puede ser una inferencia, es un prejuicio. Es un juicio previo a la obtención de evidencia. Entonces, la inferencia es una interpretación o conclusión a la que llegamos a partir de la evidencia. Por lo tanto, no se puede afirmar con absoluta certeza. Que yo diga que un padre o una madre ha castigado a su hijo con 6 meses sin uso de el dispositivo móvil o su tablet por llegar 10 minutos tarde a su clase particular de piano, es una evidencia. El hecho que yo afirme y diga que los padres de este niño ejercen un estilo educativo excesivamente autoritario no se puede afirmar con absoluta certeza, dado que depende de mi marco de referencia para yo interpretar esa evidencia, para yo considerar el estilo educativo de esta familia. Otro profesional podrá tener una opinión diferente en base al mismo hecho, porque parte de otro marco de referencia o de otro aspecto concreto del propio marco de referencia que está usando el profesional que emite ese juicio. Por lo tanto, el hecho es lo que sucedió y la inferencia es que esta familia tiene un estilo educativo excesivamente autoritario. Entonces, esto depende de las inferencias, los diagnósticos dependen del marco de referencia del que parte el propio profesional. Por lo tanto, no se capta con la vista y el oído, se capta con el sentido del razonamiento. Es un proceso, una conclusión a la cual se llega a través de un proceso de razonamiento. Entonces es lo que pensamos sobre el caso y sobre la situación, no lo que hemos visto, oído o leído sobre el caso y la situación. Para asegurarnos de que estamos haciendo a la hora de recabar toda la información en el estudio del caso y a la hora de ponernos luego a reflexionar sobre lo que hemos visto, oído y leído para elaborar el diagnóstico, para llegar a conclusiones que nos permitan llevar a cabo una intervención adecuada, resulta de utilidad escribir. Habitualmente los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos la mala costumbre de solo hacer diagnóstico cuando nos vemos en la obligación de emitir un informe. Ahí nos vemos obligados a escribir. Los y las profesionales que sí tienen hábito de hacer diagnóstico independientemente de que tengan que emitir un informe, hacen el diagnóstico y lo elaboran en la historia social o historia clínica del caso. Escribir resulta una herramienta útil porque nos ayuda a ordenar el proceso de razonamiento de una manera sistemática, de una manera rigurosa,
y esto nos ayuda claramente a separar, a reflexionar mientras estamos escribiendo, oye, ¿esto es evidencia o es inferencia? Si estoy haciendo una inferencia, una conclusión, me ayuda a preguntarme, ¿tengo suficiente evidencia? Miro hacia detrás a ver si tengo suficiente evidencia. Entonces, como consejo práctico, escriban el diagnóstico, sobre todo cuando se está entrenando la habilidad de hacer diagnósticos en base a este método diagnóstico clínico contextual, o cuando estamos comenzando nuestra carrera profesional, cuando ya tenemos muchos años de experiencia o muchos años de práctica en diagnóstico clínico contextual u otro método, pues tenemos mayor facilidad para hacer el diagnóstico de manera cognitiva únicamente, y eso nos ayuda a prescindir quizá en muchos casos de la escritura. Es cierto que por más que tengamos experiencia profesional, todos estamos sometidos al alto riesgo de cometer errores de procesamiento de información, de cognitivo, de pensamiento, de rigurosidad, y escribir nos ayuda a reducir estos riesgos. Por lo tanto, a la hora de comunicar por escrito nuestro diagnóstico, que habitualmente lo hacemos a través de informes, pero también de el registro, la historia social o historia clínica del caso, resulta imprescindible que separemos en dos partes claramente diferenciadas las evidencias por un lado y las inferencias por otro. Aquí les pongo en la pantalla un ejemplo de la estructura del informe de trabajo social, donde hemos de ubicar claramente las evidencias y donde debemos de ubicar las inferencias. Esto debe estar completamente diferenciado. Los datos identificativos sería la primera parte del informe, posteriormente el método, donde explicamos las técnicas, fuentes de información que hemos utilizado para obtener la evidencia, y posteriormente empezamos a contar la evidencia. Este es el apartado habitual donde ponemos situación económico-laboral y describimos la situación económico-laboral, situación de vivienda, las relaciones sociales, aspectos perceptivos conductuales, dinámica familiar, relación conyugal, y describimos cada una de esas variables. Ese es el apartado donde hemos de poner solo la evidencia. No debemos mezclar con las inferencias o interpretaciones. Las inferencias y nuestros juicios profesionales van posteriormente en el apartado que comúnmente se llama diagnóstico, pero también se puede llamar evaluación diagnóstica. Hay gente que utiliza la palabra dictamen, valoración, hay nombres para todo, pero el asunto es que en este apartado es donde hemos de concluir y hemos de nosotros y nosotras verter nuestras conclusiones, nuestras inferencias en base a la evidencia descrita anteriormente. Y estas dos partes deben estar claramente diferenciadas. Solamente haciendo esto vamos a ganar al menos un 40 o un 50% de objetividad, rigurosidad y credibilidad en nuestro diagnóstico y nuestro informe. Ya por último, pues sería la propuesta de intervención, propuesta de actuación y el pronóstico. Esta es la estructura clásica del informe de trabajo social en el diagnóstico clínico contextual, en este método que he sistematizado y que he publicado en mi libro en el año 2023. Bien, resulta ahora procedente, porque ustedes se preguntarán, Jonathan, vale, pero ¿cómo distingo una evidencia de una inferencia, además de los ejemplos que me has puesto? Porque el ejemplo del pipí con el perro puede ser más sencillo, pero luego a la hora de la práctica, en nuestro trabajo cotidiano, sé que resulta a veces muy complicado distinguir evidencias e inferencias, sobre todo en determinados aspectos, sobre todo cuando tiene que ver con variables interaccionales, variables donde queremos describir los pensamientos de la persona, las emociones, su conducta, su comportamiento, las formas en las que interactúa con otras personas. Entonces estas variables, que son variables donde hay un alto componente subjetivo, resulta más complejo describirlas, y por eso tenemos que hacer más esfuerzo en saber diferenciar claramente las evidencias de las inferencias. Entonces, una clave para poder identificar si estamos describiendo o interpretando, es decir, si estamos contando la evidencia o estamos vertiendo inferencias, en el apartado en el que toca poner evidencias, es preguntarnos,
Lo que estoy contando aquí lo puedo afirmar con absoluta certeza. Otros profesionales describirían lo mismo. 5 o 10 profesionales describirían exactamente lo mismo. Si la pregunta es quizá no, entonces ahí hay una sospecha de que puede que no sea una evidencia, sino una inferencia, que depende del marco de referencia de cada profesional y no es algo que se pueda afirmar con absoluta certeza. Eso es una pregunta clave para ayudarnos a distinguir de manera clara. Otra pregunta útil es, ¿esto lo he visto, he oído o he leído? Si esa es la fuente de acceso, eso nos ayuda a quedarnos más tranquilas, ¿no? De que estamos ante una evidencia. Luego, ya los elementos concretos que nos indican que estamos haciendo referencia a evidencias es que estamos hablando de números. Que una casa es grande o pequeña, eso es una inferencia, es una conclusión. Yo he de referir cuántos metros cuadrados tiene la vivienda. Tiene 47 metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Eso es un número, es una cantidad, ¿sí? María y José discuten frecuentemente. Frecuentemente es un adverbio y estoy con eso dando una interpretación. No es muy grave, pero al fin y al cabo no es una descripción, no es una evidencia fiel. Puedo recurrir al número, es decir, discute 3 veces por semana o 4 veces diarias. Números y cantidades. Esto es un elemento que resulta útil para asegurarnos de que estamos describiendo, que estamos accediendo a evidencia. Otro indicador son el tamaño, duración o medida. El tamaño, como estábamos hablando, de la vivienda, el tamaño de la red social, cuando hablamos de baja red de apoyo social, tenemos que decir el tamaño de la red. Cuenta con 3 familiares de su hermana y su padre y su madre que viven cerca de su barrio, 2 amistades íntimas que considera íntimas la persona y 2 compañeras de trabajo. Por lo tanto, su red está conformada por tantas personas. La frecuencia o la repetición. El niño o la niña falta muchas veces a clase. Muchas veces a clase, no muchas, lo estoy comparando con lo que es poco, entonces ya el hecho de que el profesional establezca un punto de comparación significa que está haciendo una interpretación. Por lo tanto, nos ceñimos a la frecuencia, ¿sí? Frecuencia o repetición. Ha faltado 3 días la semana pasada o faltan menos un día cada semana en los últimos 6 meses. La presencia o ausencia de cosas físicas. Por ejemplo, la vivienda cuenta con cocina, baño, equipamiento, agua caliente, electricidad. Eso es con lo que cuenta. Y la persona no tiene vehículo propio, no tiene seguro del hogar y no tiene rampa de acceso a el dormitorio, tiene 2 escalones y va con silla de ruedas. Entonces, ausencia o presencia de cosas. Testimonios literales. La persona afirma que se siente deprimida. La persona afirma que se siente sin ganas de hacer nada y que ha perdido la motivación por las cosas que le gustaban antes. Decir que la persona está deprimida es una inferencia. Decir lo anterior son evidencias. La persona refiere que ha perdido la ilusión por las manualidades, ir a tenis y ir a trabajar. Entonces, eso es la descripción, la evidencia que nos indica, en la que voy a basar posteriormente una conclusión de que posiblemente la persona presente una situación de depresión o estado anímico deprimido. Entonces, todo lo que son testimonios literales, lo que la persona refiere de manera literal en las entrevistas, lo que dice, solo lo que dice, porque lo que no dice serían interpretaciones nuestras, lo que dice son testimonios literales de las personas que entrevistamos, sean
la persona consultante, o sea su red familiar, o sean testimonios claves de profesionales, de instituciones. Los extractos literales de documentos son otras fuentes donde sabemos que eso es evidencia. El informe médico refiere que tiene diagnosticado estas enfermedades. El informe psiquiátrico refiere que tiene diagnosticado estas enfermedades. El informe escolar refiere que el niño o la niña ha suspendido estas asignaturas y que ha violentado este espacio con esta conducta. Entonces, todo esto son elementos que nos ayudan a identificar, a asegurarnos de que lo que estamos tratando son evidencias y no inferencias, para asegurarnos que cuando describimos el apartado de las evidencias no ponemos inferencias, tenemos que separarlas. Nos damos cuenta que estamos haciendo una inferencia, la apartamos y la dejamos para después. Cuando nos toque hacer las inferencias, vamos a recuperar esa inferencia a ver si tiene sustento suficiente con la evidencia para nosotros poder concluir eso. ¿Cómo lo haríamos mal? ¿Qué significa hacerlo mal? Significa, en el apartado donde hay que describir la evidencia, ponernos a mezclar inferencias, ¿sí? ¿Cómo identificamos las inferencias? Cada vez que utilicemos palabras técnicas como situación de pobreza, exclusión laboral, violencia de género, situación de desamparo infantil, de riesgo infantil, situación de exclusión residencial, situación de sinhogarismo, déficit de habitabilidad, red de apoyo social. Todo esto son palabras técnicas. Cada vez que hay una palabra técnica hay una conclusión profesional, es una inferencia. Entonces eso nos ayuda a detectar. Estos son dos trucos que nos ayudan a detectar las inferencias. Por otro lado, los adjetivos calificativos. Cada vez que usemos adjetivos calificativos que nos indiquen las características de un problema, por ejemplo, el estilo educativo autoritario, ¿sí? El estilo educativo, palabra técnica, autoritario, adjetivo calificativo que nos indica la característica de ese problema, ¿sí? O sinhogarismo, tipología sin vivienda, sería una característica del sinhogarismo. Entonces esto nos indica una característica del problema principal y sería un adjetivo calificativo de característica. Entonces es una inferencia. Hay otros adjetivos calificativos como de intensidad, de frecuencia o de severidad. Cada vez que utilicemos palabras como agudo, crónico, grave, leve, moderado, frecuente, deficitario, muy deficitario, todo esto son palabras que indican que estamos utilizando un adjetivo calificativo que habitualmente van detrás de un problema o detrás de una característica de la situación y sería una inferencia, porque para yo poder decir que algo es adecuado o deficitario es que lo estoy comparando con algo, es decir, estoy comparando la situación del caso con un marco de referencia y ya eso es un proceso de razonamiento, por lo tanto no es un hecho que se pueda afirmar con absoluta certeza. Por el contrario, en el apartado siguiente donde nos toca dejar de un lado ya las evidencias porque ya las conté y solo ceñirme a las conclusiones, he de hacer precisamente esto. ¿Cómo asegurarme de hacer inferencias? Utilizando solo palabras técnicas y adjetivos calificativos que indiquen características, intensidad, frecuencia y severidad. Todo lo contrario. Aquí solamente uso eso y no se repite la evidencia. No puedo decir la situación de vivienda presenta deficitarias características de habitabilidad porque no tiene baño, no tiene electrodomésticos, no tiene agua caliente. No tiene baño, no tiene electrodomésticos ni agua caliente, son evidencias, ya las conté en las inferencias, en el apartado de evidencias. No se repiten. Solamente me ciño, no vuelvo a mezclar, me ciño a exponer las conclusiones sobre la vivienda, sobre todas las variables que he descrito en el apartado de las evidencias. He de hacer conclusiones sobre todas las variables que he descrito en el apartado de la evidencia. Entonces aquí uso términos profesionales y adjetivos calificativos todo el tiempo. Situación económica deficitaria. Insatisfacción de la necesidad de relación e intercambio afectivo grave.
conflicto en el rol conyugal de tipo aislamiento, conflicto en el rol parental tipo poder, situación de exclusión laboral crónica. Todo esto son palabras técnicas con su adjetivo calificativo que indica características, severidad, frecuencia o intensidad. Una pregunta clave a hacernos aquí es: ¿otro profesional podría opinar diferente viendo el caso desde otro marco de referencia? Si la pregunta es sí, es que voy por buen camino. Es una inferencia, porque la inferencia profesional se presta a que otro profesional desde otro marco de referencia opine una cosa diferente. Otra pregunta útil de hacernos aquí: ¿estoy captando esto a través del razonamiento, comparando el caso con otra cosa, con mi marco de referencia? Sí. Entonces estoy por buen camino. Eso es una inferencia, una conclusión profesional. Les invito a, si desean profundizar en el diagnóstico clínico contextual, a leer mi libro Cómo hacer un diagnóstico de trabajo social, diagnóstico clínico contextual, un libro de casi 600 páginas donde hay más de 45 herramientas para poder ayudar al profesional a llevar a cabo una metodología de diagnóstico y evaluación y de emisión de informe rigurosa, precisa, clara y crítico radical, es decir, que respete los estándares científicos de calidad. En este QR puedes acceder a más información de cómo conseguir el libro, pero en términos generales lo puedes conseguir, si lo quieres dedicado, en mi página web, lo puedes conseguir en cualquier gran librería de España, y en Latinoamérica lo pueden conseguir a través de Amazon en versión físico o en versión ebook. Si la persona que desee manejar este método de una manera profunda, es decir, entrenarse en esta metodología para poder aplicarlo en su contexto laboral, todos los años doy varias ediciones de una formación 100% online que se llama Cómo hacer un diagnóstico informe de trabajo social, donde entreno a profesionales específicamente en este método, en el diagnóstico clínico contextual, con la finalidad de aumentar la rigurosidad de nuestros diagnósticos y de nuestros informes. En este QR tiene más información, y si deseas acceder, pues en nuestra página también puedes ver toda la información respectiva a este curso y las próximas ediciones del mismo. JonathanRegalado.com es mi página web personal, trabajosocialclinico.com es la página del Instituto Español de Trabajo Social Clínico, la institución que dirijo, y mi perfil de Instagram. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.